Establecer comunicación con el fiscal Silvio Corbetta, uno de los agentes que está detrás de esta investigación, que ahora deriva en el pedido de captura del exministro de la CEN, Joaquín Roa. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está, fiscal? Buenas tardes, Elvio, para vos y para toda tu audiencia. Gracias por atendernos, queriendo saber justamente los detalles que permiten concluir en esta orden de la cual nos hemos enterado hoy. Sí, hoy conjuntamente con mi colega, el señor Osmar Legal, hemos formulado imputación en contra del señor Joaquín Roa, el exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, así también contra el señor Alberto Couve, quien habría sido proveedor de varias licitaciones entre el 2018 al 2021 durante la administración de este exministro, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad?, conforme a la investigación que ha iniciado con la incautación en el marco del operativo a ultranza de una embarcación de un yate valuado en $450,000, que habría sido encontrado y que sería presuntamente el señor Joaquín Roa, fue que surgió esta investigación, ¿verdad? En ese orden, inicialmente o primariamente la investigación surgió por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, surgieron otros elementos de sospecha que nos hacen suponer de que esta embarcación habría sido como dádiva, habría sido recibido por el señor Joaquín Roa cuando se encontraba al frente de la CEN, ¿verdad?, ya que el señor Couve habría sido beneficiado de forma, digamos, directa o indirecta, con licitaciones que alcanzarían sumas de aproximadamente 16.000 millones, ¿verdad? A través de esta operativa de adjudicaciones que estaban dirigidas siempre para beneficiar al señor, digamos, Alberto Couve, se hacía directamente a través de sus empresas o a través de empresas de terceras personas, quienes no aparecían, digamos, en donde no aparecía como accionista el señor Alberto Couve. Sin embargo, estas se presentaban por solicitud de él a las licitaciones que eran convocadas por la Secretaría de Emergencia Nacional en el marco de la ley de emergencia, ¿verdad? Entonces, hemos detectado ciertas inconsistencias con el contrato privado que ha sido arrimado por el exministro para solicitar la devolución de su embarcación. Inconsistencias hemos encontrado, ya que en ese contrato se establecen ciertas situaciones que para nosotros darían cuenta de que sería un contrato simulado, ¿verdad? Teniendo también en cuenta de que este contrato ni siquiera contaba con certificación de firma que nos permita conocer la fecha cierta del mismo, ¿verdad? Y otros elementos que han sido tenidos en cuenta, ya que han declarado también en el Ministerio Público varios de estos proveedores, estos terceros, y han justamente aclarado a la Fiscalía de que ellos se presentaban por solicitud del señor Alberto Couve, ¿verdad? Incluso han tenido reunión con él, donde de alguna forma ya sabían de antemano de que serían adjudicados con licitaciones, ¿verdad? Entonces, tenemos en otra conducta, además del cohecho pasivo agravado, que se le atribuye el lavado de dinero a raíz de que el exministro, este funcionario, habría ocultado dicha embarcación de su patrimonio, ¿verdad? Concretamente, la ocultación es una conducta de lavado de dinero, porque la ocultación de un bien, este bien que había sido tenido de manera ilícita como producto de un cohecho pasivo, ¿verdad? Eso sería básicamente el hecho punible precedente, ¿verdad?, el cohecho pasivo. Y bueno, él nunca registró esta embarcación a su nombre, nunca inscribió en los registros públicos, ni siquiera en la prefectura naval, tampoco realizó otras gestiones para incorporar dentro de su patrimonio de manera oficial. Recién cuando él sale de la CEN, en su declaración jurada de salida, es que declara esta embarcación, ¿verdad? Cuando ya fue de conocimiento público de que existía una embarcación incautada en la ultranza, y lo que justamente habría motivado su salida
del ministerio, ¿verdad? Y bueno, básicamente es eso, ¿verdad? Lo que sería la ocultación, es la conducta de lavado de dinero que se le atribuye. Y en cuanto al señor Couve, se le atribuye el soborno agravado, es decir, que él habría dado dicha embarcación como dádiva o beneficio, y a cambio de esto habría recibido varias adjudicaciones cercanas a 16.000 millones de guaraníes, lo que ha sido detectado hasta el momento, ¿verdad? Y asimismo se le atribuye el lavado de dinero, ya que hay que tener en cuenta que con las licitaciones obtenía, digamos, facturas o tenía ganancias lícitas que le permitían a él justificar dinero ilícito, ¿verdad? A medida que ganaba más licitaciones, él podía justificar dinero ilícito obtenido del narcotráfico por su socio, en este caso el presunto narcotraficante, el señor Sebastián Marcet. Y por ese motivo nosotros hemos solicitado la prisión preventiva de ambas personas. En el caso de Alberto Couve no hay tanto inconveniente, ya que él mismo cuenta luego con una prisión preventiva. En el caso del exministro, también, a raíz de que finalmente dinero público o dinero, digamos, utilizado para responder a emergencias nacionales, eran siempre adjudicados a un mismo beneficiario, eran dirigidos estos procesos para el Ministerio Público, habrían estado dirigidos, y también eran finalmente utilizados por el señor Alberto Couve para lavar dinero del narcotráfico. Debido a la gravedad justamente de los hechos, fue que solicitamos principalmente se aplique la prisión preventiva sobre él también. ¿Verdad? Doctor Corbetta, le saluda Dante Melgarejo. Permíteme hacer dos consultitas. Lo primero, ya me aclaró que Alberto Couve está detenido desde que comenzó la investigación de Ultranza, que ya nos parecía, por eso comentábamos previamente eso, cuando saltaba la noticia de la imputación. Lo de Joaquín Daniel Roa Burgos, quería preguntarle, él cuando se abre la carpeta investigativa, ¿no se puso a disposición de ustedes, los investigadores? Sí, se puso a disposición, siempre él estuvo a disposición de la investigación, ¿verdad? Eso hay que reconocer efectivamente que él siempre se ha puesto a disposición del Ministerio Público, ¿verdad? Sin embargo, para nosotros la prisión preventiva amerita ser aplicada en este caso, como describí anteriormente, por la gravedad de los hechos, ¿verdad? En su carácter de ministro y administrador del patrimonio de la CEN, utilizó esta facultad que él tenía para beneficiar a una persona, o habría utilizado esta facultad para beneficiar a una persona que tenía una relación muy cercana, una relación de amistad, ¿verdad? Con él. Y bueno, y también en el marco de esa relación, de esas adjudicaciones continuadas, también había recibido un beneficio consistente en dicha embarcación. Sobre eso, doctor, solemos escuchar en otros casos sobre cohecho pasivo o por coima a algunos colegas suyos decir de que la forma, de alguna manera, para poder comprobar el delito es que solemos ver y escuchar que, por ejemplo, se fotocopian los dineros o la plata que se va a pagar como coima. ¿Cómo en la investigación que hacen ustedes, cómo comprueban o piensan comprobar de que esa embarcación, ese yate, hoy día propiedad del señor Roa, fue a cambio de aquellas licitaciones que, según la imputación, le hacía ganar a las empresas de Couve o a los amigos de Couve? Sí, y básicamente para nosotros, bueno, obviamente no es un hecho de flagrancia, ahí está la principal diferencia con lo que vos mencionás, ¿verdad? Los operativos que hacemos anticorrupción, que generalmente se reciben dinero o son hechos de flagrancia. En este caso no nos encontramos ante esa situación, sino que nos encontramos ante una embarcación el cual no tiene ningún registro, ni siquiera existió una factura de compra-venta, ¿verdad? Es decir, el grupo Tapiracuay ni siquiera facturó la venta al señor Joaquín Roa. Por ende,
Joaquín, el entonces ministro, tampoco declaró dicha operación de compra. Uno tiene que declarar sus impuestos, tampoco declaró él esa situación, tampoco el grupo Tapiracuay, que fue la empresa que le vendió la embarcación, y bueno, de manera, digamos, indirecta nosotros vamos o probaríamos en este caso nuestra hipótesis, ¿verdad? Porque de forma negativa, ¿verdad?, ante ausencia de documentaciones, justamente te hacen llegar a una conclusión razonable de que nunca realmente fue una operación verdadera de compraventa, ¿verdad? Entonces, para nosotros, relacionando otra vez de que existen además licitaciones que eran adjudicadas de manera constante a esta misma persona, incluso, ¿verdad?, no de forma directa, sino simulando los procesos o haciéndole participar a terceras empresas cuando en realidad era él el beneficiario. Toda esa situación a nosotros nos permite inferir de manera razonable de que efectivamente esa es la contraprestación, ya que es un acto propio del servicio en ese entonces, ¿verdad?, que era ejecutado por el exministro, ya que él otorgaba contrataciones directas como en su calidad de garante del patrimonio, ¿verdad? Entonces, así de manera, digamos, negativa, ¿verdad?, en ausencia justamente de una flagrancia, nosotros podemos eventualmente demostrar la existencia de un cohecho pasivo agravado, ¿verdad? En este caso la diferencia entre el cohecho simple del agravado es que el acto de servicio es realizado lesionando los deberes, ¿verdad? En este caso tenemos que el acto de servicio realizado por el funcionario público era adjudicar de manera constante licitaciones, promover estos llamados o estas convocatorias, redireccionar siempre para beneficiar a empresas vinculadas, ya sea directa o indirectamente a la misma persona, e incluso también, ¿verdad?, parte de estas licitaciones se habrían realizado a precios superior al precio de mercado. Esto quiere decir que presentarían sobrefacturaciones, ¿verdad? Por eso tampoco nosotros no descartamos la posible existencia de una lesión de confianza también por parte del exministro, ¿verdad? Bueno, a pesar de que en todo este tiempo él se mostraba colaborativo con la investigación fiscal, ¿en ningún momento arrimó alguna factura, algún compromiso de pago por esa embarcación como para decir sí, fue producto de una dádiva resultante de esa facilidad que se hacía para que la empresa de QV o sus amigos sean las adjudicatarias en las licitaciones? No, nosotros no tenemos facturas, él no presentó, de haberlo tenido lo hubieran presentado, pero asimismo también nosotros obtuvimos los informes de la Subsecretaría también de Estado de Tributación, donde se constata de que esa operación no fue luego facturada, ¿verdad? Entonces, lo que nos hace presumir es que efectivamente habría sido una dádiva, ¿verdad?, ya que el grupo Tapiracuay era un representante oficial de la embarcación que fue encontrada o que sería propiedad del entonces ministro, ¿verdad? Esa embarcación habría sido importado por $370,000 americanos y la misma tendría un valor en el mercado en aquel entonces de $450,000 americanos, lo que sería al cambio en aquel momento sería más o menos 3.200 millones, ¿verdad? Ajá. Y entonces uno tiene que usar mucho el razonamiento, ¿verdad?, cuando realiza este tipo de investigaciones. Lo que a nosotros nos llamó poderosamente la atención de un inicio fue la ausencia de factura de un monto, de un bien, de un monto muy considerable, incluso habiendo obligaciones administrativas de carácter tributario que obligan a expedir facturas, y sobre todo tratándose también del otro lado de un funcionario público que está adquiriendo un bien de alto valor, ¿verdad? Doctor. Es una embarcación, sí. No, perdón. Quería nomás preguntarte ese tema. ¿Cómo hacían en la investigación que ustedes hacen?
¿Qué encontraron en ese tema de las licitaciones? ¿Cómo hacían para que ganara siempre el grupo o la firma o las empresas relacionadas a Alberto Couvet? ¿Qué pudieron encontrar? Porque si bien usted me dice que incluso sobrefacturaban, ¿cómo hacían para que ganen esta empresa si había una licitación? Es decir, incluso habiendo planteamiento u oferta más baja, ¿ganaba siempre esta o cómo era? Bueno, en primer lugar tenemos las declaraciones de los proveedores. Eso es en primer lugar, ¿verdad? Los proveedores de estas empresas que eran de terceros, donde no figuraba como accionista, vinieron a declarar ante el Ministerio Público, fueron convocados y efectivamente dijeron que detrás de estas licitaciones realmente era beneficiado siempre el señor Couvet, ¿verdad? Ya que ellos, por ejemplo, firmaban, retiraban el cheque que era expedido por la CEN, cobraban el monto y luego el monto ellos se quedaban con el costo del servicio que ellos brindaban y el resto entregaban al señor Couvet. Por ejemplo, una empresa determinada, el contrato era en la mayoría el servicio de alquiler de camiones de gran porte, ¿verdad? De 5, 15, 30 toneladas. Entonces, lo que hacía era, se le adjudicaba, por ejemplo, en una ocasión, en 2 ocasiones se le adjudicó que se dedicaba al servicio de fletes, ¿verdad? Entonces, básicamente, esta persona realizó el servicio que fue contratado por la CEN, pero él lo realizaba a su costo real, ¿verdad? Y el resto del dinero, descontando el costo real que costaba el servicio, era entregado al señor Alberto Couvet, según las propias declaraciones de los mismos proveedores, ¿verdad? Y en otros casos sí que, como también se pudo determinar que estas licitaciones estaban dirigidas, es muy sencillo, porque las empresas de Couvet, del señor Alberto Couvet, ni siquiera tenían la capacidad técnica de poder brindar el servicio, ¿verdad? Por ejemplo, el servicio es el alquiler de camiones de gran porte, ¿verdad? Estoy hablando de 5, 15, 10 toneladas, 30 toneladas. Ni siquiera ninguna de las empresas con las cuales se presentaban Couvet y con las cuales se presentaban terceros, salvo la que te mencioné con anterioridad, tenían siquiera la capacidad de brindar el servicio. O sea, ellos nadie tenía los camiones, sin embargo, era adjudicado a pesar de ello con las licitaciones. Y eso era a través del proceso administrativo, donde se constituía un comité de evaluación conformado por funcionarios de la CEN, y ahí en ese procedimiento administrativo se hacía una supuesta evaluación de la conveniencia de la contratación de esa empresa, cuando en realidad lo primero que debían haber analizado es que si la empresa tenía o no realmente la posibilidad de brindar ese servicio. Situaciones que eran totalmente omitidas por el comité evaluador, que recomendaba directamente la adjudicación a estas empresas. Entonces es muy fácil construir de ese aspecto de que estas licitaciones estaban dirigidas incluso por cuestiones formales, eran descalificadas las demás empresas, e incluso en una misma licitación se presentaban todas estas empresas. O sea, se presentó Tapiracuay, del señor Alberto Couvet, se presentaba otra empresa donde también era accionista el señor Alberto Couvet, luego se presentaba otra empresa llamada Noema Col, que en realidad es una empresa de propiedad de la pareja sentimental de Alberto Couvet, y se presentaba otra empresa. O sea, de los 5 concursantes o 4 concursantes, 4 o 5 o la totalidad de los mismos eran las empresas vinculadas directa o indirectamente al señor Alberto Couvet. O sea, no había forma luego de justamente de que perdiera. Doctor, exactamente. Para cerrar, el procedimiento, la policía, si lo encuentra en la calle, ¿lo detiene o puede, digamos, aplicar otro procedimiento para la detención del señor Roa? Sí, o sea, cuenta con una orden de detención, y bueno, él tiene la posibilidad de presentarse también mañana en el Ministerio Público, ya que de seguro ya habrá tomado conocimiento de la situación,
y evitar que sea ser detenido en la vía pública, ¿verdad? Él tiene esa posibilidad y de hecho eso siempre he visto de mejor manera, ¿verdad? Hablando de una manera procesal, ¿verdad? Ponerse a disposición. Hay que rescatar también que él, bueno, siempre se puso a disposición de la investigación, pero sin embargo esta investigación tornó un giro en cuanto a la hipótesis inicial. En principio se lo investigaba por enriquecimiento ilícito, sin embargo se han detectado otras circunstancias igualmente graves que a nosotros nos pueden, digamos, formular esa hipótesis, ¿verdad? Ya. En las últimas horas, después que salió la imputación y la orden de captura, no sé, su abogado o el propio Roa se comunicó con usted, me presento mañana, no sé, pasado mañana, algo. No, nadie se comunicó conmigo hasta el momento y bueno, yo espero que el día de mañana se presente, ¿verdad? Lógicamente, ¿verdad? Si no se presenta, están las herramientas procesales a los efectos de forzar justamente su presentación al proceso y su sometimiento al mismo. Correcto, doctor, le agradecemos el tiempo, las explicaciones, muy amable. ¿Cómo no? Hasta luego. Hasta luego, el fiscal Silvio Corbetta, uno de los agentes que lleva adelante esta investigación por estas figuras que mencionaba en contra de Joaquín Roa, en contra de Alberto Couve, quien ya se encuentra de hecho con prisión preventiva. Ahora hay que esperar que decide Roa o si va a esperar que la policía lo encuentre en algún lugar para la detención respectiva.